Bolívar Paceño tampoco pudo en la final de la Copa Bolivia frente a Nacional de Potosí. Si había ganado en la ida 2-0, pues entonces tampoco se pudo frente a Nacional de Potosí, que finalmente en el estadio Hernando Siles en la altura de La Paz derrotó 4-1. Y además ya están listos los equipos, quienes van a jugar la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. Ya vamos a repasar los equipos de cada país, los 10 de Suramérica. Porque primero vamos a hablar de la Copa Bolivia, campeón nacional de Potosí. Va a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Se va a enfrentar nada más y nada menos que a un equipo mundialista, el Botafogo de Brasil. En la ida en el Víctor Hugo Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí, con arbitraje de Jordi Alemán y con goles de Melgar y Romero, Nacional perdió 0-2 frente a Bolívar Paceño, pero ayer el global terminó 4-3 a favor de Nacional de Potosí, ya que el partido lo terminó ganando 4-1. Y en la altura de La Paz, el mismo arbitraje del partido Jordi Alemán, como en el partido de ida. Y a los 3 minutos de iniciado el compromiso, el jugador William Álvarez colocó el primero para Nacional de Potosí. El 2-0 llegó en las piernas de Saulo Guerra en el minuto 17 de esa primera parte que estuvo sabroso con goles. Pero en el minuto 31 el descuento vino en las piernas del jugador Martín Cauteruccio. Así se fueron al descanso con el 2-1 ganando Nacional de Potosí, que aumentó la ventaja otra vez con Saulo Guerra en el minuto 74. El primero lo hizo de tiro penalti en el minuto 17 y en el minuto 74 lo hizo de un chanflecito para marcar ese 3-1. Y el 4-1 definitivo lo hizo Quirós en el minuto 79. Y con esto, por primera vez en la historia, Nacional de Potosí campeón en la Copa de Bolivia. De todas maneras, el Bolívar Paceño, un equipo totalmente sordo, va a la Copa Libertadores de América por ser el subcampeón. Ese equipo lo dirige el argentino Flavio Robato. Mientras que el equipo de Nacional de Potosí lo dirige un estratega local, se llama Leonardo Eugás. Y de paso, felicitaciones a todos los jugadores campeones de la Copa de Bolivia, Nacional de Potosí, los quienes perdieron en el partido de ida 2-0 en casa en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí. Los porteros, el jugador Sautit Mustafa, también Ronaldinho Saugá, Pedro Galindo también, Nelson Amarilla, Agustín Daza, Daniel Mancilla, un colombiano también, Edison Restrepo, proveniente del Deportivo Pereira también. Felicitaciones a este colombiano, va a jugar la Copa Libertadores de América el año entrante. También Saúl Torres, Leonardo Montenegro, Javier El Javi Guerra, también Oscar Valdovar, Martín Payares, otro colombiano proveniente del Unión Magdalena, aparte de Restrepo. Pues en total, 3 colombianos campeones de la Copa Bolivia, con Nacional de Potosí, Edison Restrepo, exjugador del Deportivo Pereira, y Martín Payares, exjugador del Unión Magdalena, ambos defensas, y un delantero, exjugador del Fútbol Club Universitario de Sucre, Tommy Tobar. Además, Eduardo de Miquel, Kevin Quirós, Luis Pavia, también un argentino, Agustín El Tin Mancilla, o sea, otros argentinos como San Agustín Mancilla y Máximo Núñez, Hugo Rojas, Johan Arce, Andrés Torricio, Saulo Guerra, quien marcó también unos goles determinantes para el título, Pedro Azugue, Diego Hoyos también, el jugador Lucho Ceballos, Alfredo García, otro colombiano, mamita querida. O sea que no son 3, son hasta 4 colombianos. Y en este caso destacamos a Dubán Palacio, proveniente del equipo peruano Comerciantes Unidos. Dubán Palacio es justamente del municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia, nacido el 16 de marzo de 1997. Tommy Tobar es isleño de San Andrés. Nació el 21 de noviembre de 1986, es decir, acaba de cumplir 39 años de edad y es veteranísimo.
debutó en la segunda división con un extinto equipo del departamento del Casanare, jugando en el estadio Santiago de las Atalayas del municipio de Yopal, la capital del departamento del Casanare, los Pumas de Casanare, así se llamaba el equipo. Y por esas cosas de la vida, Tommy Tobar sigue jugando con 39 años de edad recién cumpliditos en el fútbol de Bolivia, campeón con Nacional de Potosí. Felicitaciones a San Andrés y una feliz Navidad. Y éxitos también a la isla de San Andrés, lógicamente en el 2026. Martín Payares, nacido en el municipio de Majagual, en el departamento de Sucre, debutó en el Cortuluá el 29 de mayo del 2013. La fecha de nacimiento, 27 de marzo de 1995, tiene recién cumplidos 30 años de edad. Y Edison Restrepo, el hijo del municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, acaba de cumplir el viernes pasado 29 años de edad, así que también un feliz cumpleaños, también feliz Navidad para Edison Restrepo. Qué buen regalo de cumpleaños para este jugador colombiano de La Estrella Antioquia. El título con Nacional de Potosí, pero en la Copa Bolivia, porque el campeón del fútbol boliviano se llama Always Ready. Debutó con el Atlético Nacional el 16 de octubre del 2014. Vaya qué curiosidad para Atlético Nacional. Sus equipos: Itagüí Leones, Unión Magdalena, Atlético Huila, Deportivo Táchira, Deportivo Pereira. Y en este momento está jugando en el fútbol boliviano con un logro: ser campeón con Nacional de Potosí. Bueno, y los demás jugadores: William Álvarez, Kevin Torres y el jugador Juancho Murushi. Y a su entrenador, Leonardo Eugués, una feliz Navidad y un próspero 2026, lógico, para todo el equipo de Atlético Nacional Potosí. Así concluye toda la temporada del fútbol suramericano de todos los países de Sudamérica. Con esto nos lleva al siguiente nivel: repasar todos los equipos de Sudamérica y cómo va a ser el fixture para la Copa Libertadores de América y para la Copa Suramericana 2026. La final de la Copa Libertadores será en Montevideo y la gran final de la Copa Suramericana será en Colombia, claro, en nuestro país, el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pero 21 de noviembre del 2026, fecha donde la cual se estará culminando una nueva edición de la Copa Suramericana, la Gran Conquista. Precisamente por Bolivia ya están listos los equipos a la fase de grupos: Always Ready y Bolívar, campeón y subcampeón del fútbol boliviano. A la primera fase de Strongers va contra Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Potosí contra el mundialista Botafogo en la segunda fase. Los equipos de los nuestros del fútbol profesional, el equipo que verdaderamente aman: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, los campeones del 2025 que ya está tocando su fin. Tolima a la fase de grupos, bueno, a la primera fase, porque a la fase de grupos va Santa Fe y Junior de Barranquilla, pero quieren que el Tolima va precisamente a la fase de grupos, pero ojo, son 3 fases previas. Por lo pronto, Deportes Tolima estaría esperando o a The Strongers de Bolivia o a Deportivo Táchira de Venezuela, quienes van a jugar precisamente en la primera fase. Y el Deportivo Independiente Medellín, con o sin hinchas del poderoso de la montaña, subcampeón de la Copa Colombia, con esa tremenda justamente barriada que le hicieron al Atlético Nacional, mazamorrana. Yo no sé, pero el Deportivo Independiente Medellín está castigado por lo que hicieron frente a Atlético Nacional la semana pasada. Por eso van a comenzar la temporada 2026 a partir del 16 de enero sin público, castigado. Suspendida la plaza del Estadio Atanasio Girardot por parte de los hinchas del Medellín por todo lo que hicieron. Por lo pronto van a enfrentarse en la segunda fase de la Copa Libertadores de América contra Liverpool de Uruguay. Los equipos ecuatorianos, Independiente del Valle y Liga de Quito, a la fase de grupos. A la primera fase, Universidad Católica estará enfrentando al equipo Juventud de Uruguay. Y a la fase número 2, Barcelona de Guayaquil, que estará enfrentando a Argentinos Juniors de Argentina. El equipo donde vio nacer a Diego Armando Maradona, que en paz descanse. A la fase de grupos por el Paraguay, Cerro Porteño y Libertad, los campeones del fútbol paraguayo durante toda la temporada. En la primera fase, 2 de mayo, se estará enfrentando Alianza Lima y Guaraní estará enfrentando la segunda fase. ¿Con quién? No sabemos. Ya enseguida vamos a repasar
todo el fixture de la primera y segunda fase de la Copa Libertadores de América. Los países del Pacífico, por ejemplo, Perú, Universitario de Deportes, campeón del fútbol peruano, subcampeón del fútbol peruano, Cusco Fútbol Club, Sporting Cristal a la segunda fase y Alianza Lima a la primera fase. Y Chile tiene a Coquimbo Unido y a Universidad Católica, justamente en la fase de grupos. O'Higgins a la segunda fase. Y a la primera fase, bueno, también a la segunda fase, los dos, tanto Higgins como Huachipato, campeón de la Copa Chilena, precisamente van a la segunda fase. O'Higgins contra el equipo Fútbol Club Bahía con el colombiano que se quiere ir para Atlético Nacional. En las últimas horas se filtró las ofertas que tienen con Santiago Arias. ¿Será que Santi Arias va al Atlético Nacional y juega la Copa Suramericana? No se sabe, no responde. Por lo pronto, Santi Arias se estaría viendo las caras con Fútbol Club Bahía con el equipo O'Higgins de Chile. Mientras que Huachipato va contra Carabobo de Venezuela en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Recordemos que Huachipato derrotó al Deportivo Limache en la final de la Copa Chilena. Por Uruguay los siguientes equipos: Nacional de Montevideo, exactamente con colombianos a bordo, y que quedaron campeones en ese gran clásico espectacular frente a Peñarol en la final del segundo semestre del fútbol charrúa. Además que tiene un panameño, en este caso Luis Mejía, pero de los colombianos está Jaime Palacios, Julián Millán, Juan Pablo Patillo y Rómulo Otero. También 4 colombianos que vamos a ver precisamente en el fútbol uruguayo con Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores. Una corrección, Rómulo Otero es venezolano. También irá el campeón del siglo Peñarol, pero esos equipos se van a ver las caras en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En la primera fase veremos a Juventud y en la segunda contra el Medellín, Liverpool. Por Venezuela, a la fase de grupos van la Universidad Central y Carabobo, que es el subcampeón, campeón y subcampeón precisamente. Van precisamente a lo que es la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y también va a la fase de grupos 3 de Venezuela, aparte de Central, Universidad y Carabobo, tanto Deportivo La Guaira, que es el primero de la tabla. Y únicamente también un equipo que irá a la primera fase a enfrentar con The Strongers. Ahí puede salir el rival del Deportes Tolima, o The Strongers de Bolivia, o el equipo que va a enfrentar Deportivo Táchira. Pues únicamente tanto Carabobo como Deportivo Táchira van precisamente a la Copa Libertadores a las primeras fases. Táchira la primera fase con The Strongers y Carabobo contra Huachipato de Chile. Y por supuesto los 6 equipos de Argentina y uno a la primera fase, a la segunda que va precisamente tanto Argentinos Juniors. Se va a ver las caras con Barcelona de Guayaquil. Los demás van directo a la fase de grupos. Lanús campeón de la Copa Suramericana, Estudiantes de La Plata campeón del torneo Clausura, Platense campeón del torneo Apertura, Independiente Rivadavia Mendoza campeón de la Copa Argentina, Rosario Central el mejor de la tabla general del fútbol argentino. Y en la segunda casilla de la tabla general, Boca Juniors, que espera reciente a Marino Inestrosa, aunque todavía esté Fran Fabra, pero no juega con el equipo de Boca Juniors, solamente juegan Cavani, juega Advíncula el peruano y demás, nada más con el colombiano Fran Fabra. Ese está únicamente Fran Fabra. En la tabla de posiciones, Boca Juniors ya está en la Copa Libertadores, pero en la banca de suplentes, Fran Fabra ve los partidos titular y no suplente, como diría la reina del despecho, Arelis Henao, doña Arelis Henao. También a ella un saludo de Navidad y de Año Nuevo para la reina del despecho, Arelis Henao. Qué vocerrón, qué buenas canciones que tiene para el despecho, Arelis Henao. Por Brasil únicamente los equipos en la segunda fase, Botafogo que va con Nacional de Potosí, el campeón precisamente de la Copa Bolivia, y Bahía va contra Higgins de Chile. Los demás a la fase de grupos, Flamengo campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores de América, subcampeón también de la Copa Intercontinental la semana pasada contra el campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes, el PSG de Luis Enrique de Dembélé y compañía. Campeón de la Copa de Brasil
Corinthians, el subcampeón del fútbol brasilero. Palmeiras, que ya no tiene a Richard Ríos. Además, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense con Kevin Serna y Gabriel Fuentes. Esos son los equipos quienes van a jugar la Copa Libertadores de América. Y a la Copa Sudamericana, finalmente por Bolivia, van San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guavirá. Los de los nuestros, los equipos que verdaderamente aman, claro, el campeón, tricampeón de la Copa Betplay de Mayor, Atlético Nacional, sí, con Davincho Ospina, y tú, tranquilo, Edwin Crackdona, William Tecillo, Marino Inestrosa, Andrés Felipe el Pipe Román y compañía, gracias al joven técnico Diego Arias. El único objetivo en este torneo, ya que Nacional volvió a jugar la Copa Sudamericana, es ganar sí o sí la Copa Sudamericana, así como lo hizo hace 10 años Independiente Santa Fe, aunque Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla se quedaron en el camino. Nacional perdió esas dos finales, las del 2002 y las del 2014 con equipos argentinos, con San Lorenzo y con River. Y lo del Junior de Barranquilla, perder una final así en 2018 frente a Atlético Paranaense, mamita querida. En el caso de Atlético Nacional, también sufrió las verdes y las maduras en la definición del fútbol colombiano en la fase final. Por ejemplo, en el 2002, también Atlético Nacional usó la nómina alterna para jugar ese mismo día en la final de la Copa Sudamericana frente al Deportivo Pasto. Y la nómina mixta también sufrió su baldado de agua fría en el sur de Colombia, ya que el Deportivo Pasto se clasificó para la gran final para enfrentarse al Deportivo Independiente Medellín, su rival de patio. Qué bonita historia, ¿no? Una historia macabra. Ya que también para el 2014 también sufrió las verdes y las maduras Juan Carlos Osorio, mamita querida. En el partido de ida con Spiculichi, claro, con todos los jugadores de River Plate y con el colombiano Teo Gutiérrez. La ida terminó en el Atanasio 1-1 y en la vuelta el River Plate ganó 2-0 en el Estadio Monumental. También lo mismo pasó en la definición del título del fútbol colombiano segundo semestre de ese 2014, ya que con la nómina alterna Atlético Nacional perdió 2-0 frente a Atlético Huila en el Estadio Guillermo Plaza Salcid. Y después de esa final las cosas también se complicaron más y más para Atlético Nacional, ya que en la última fecha recibió a Independiente Santa Fe, pero fueron Camilo Vargas y Luis Manuel Seijas que le hicieron también el cajón y jodieron tanto la vida que Atlético Nacional justamente fracasó rotundamente. Pero bueno, esas son cosas y un año después Independiente Santa Fe por fin logró convencer que fue el primer equipo de Colombia en ganar la Liga Colombiana, la Liga Femenina, no sé qué torneo hablan de Japón, pero justamente fue otro de los torneos en quedar campeón por primera vez para Colombia y por supuesto la Copa Suramericana. Pero bueno, felicitaciones Atlético Nacional, junto al Verde Paisa, campeón, tricampeón de la Copa Colombia, estarán con América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios. Los equipos del Pacífico, Alianza Atlético, Melgar de Arequipa, Deportivo Garcilaso y Cienciano de Cusco. Los equipos peruanos y los de Chile, la Universidad de Chile, Audax Italiano, el equipo de los Audaces, porque te encanta tanto el pop rock latino, palestino y Cobresal. Ecuador representado con Orense, Libertad Fútbol Club, Macará y Deportivo Cuenca. Paraguay con Sportivo Trinidense, Nacional de Asunción, el debutante Recoleta y el más veces campeón Olimpia. Uruguay con Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City y el equipo Torque. Venezuela con Academia Puerto Cabello, también con Monagas, Caracas Fútbol Club y Metropolitanos. Por la Argentina, River Plate, Racing Club, subcampeón del fútbol argentino, Deportivo Riestra, San Lorenzo Tigre y Barraca Central. Y por Brasil, el subcampeón de la Copa Brasil, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el Vasco da Gama. Además, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino, Gremio y Sao Paulo. Únicamente los equipos de Argentina y de Brasil van a estar en la fase de grupos de la Copa Suramericana. Los demás desde la primera fase con las siguientes zonas que vamos a repasar a continuación. Pero ojo, es a partido único. Aunque eso sí, la Conmebol debe justamente agregar ese tiempo extra.
Sí, ese tiempo extra que hace falta para las primeras fases, porque si es a partido único, que deben agregar los de la Conmebol, así como lo hace la FIFA y así como lo hacen en la Champions, en la UEFA, el tiempo suplementario de 30 minutos en total, pero solamente se hace para la final. Como ustedes ya saben, también se agrega el tiempo extra para los playoffs del fútbol argentino. Lo vimos en el primer y segundo semestre. En la fase preliminar, ustedes ya saben que en Colombia veremos precisamente el gran clásico después del 2007. Atlético Nacional frente a Millonarios, pero esta vez y únicamente y exclusiva en el estadio Atanasio Girardot. No va a ser en el estadio El Campín, solo en el estadio Atanasio Girardot. Así como el partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la Sultana del Valle, que en 2 días ya arranca su Feria de Cali, la edición 66, con su desfile de carrozas. Por lo pronto veremos América de Cali y Atlético Bucaramanga, así como en 1998 en la Copa Libertadores. Los partidos de la zona Bolivia: Independiente Petrolero frente a Guavirá y Blooming frente a San Antonio Bulo Bulo. Los partidos de la zona chilena: Universidad de Chile frente a Palestino en el Estadio Nacional y Cobresal frente al Audax Italiano, el equipo de los Audaces. En la zona Ecuador encontramos los siguientes compromisos: Deportivo Cuenca frente a Libertad Fútbol Club y Orense frente a Macará. Paraguay, con los siguientes compromisos: Nacional de Asunción frente al debutante Recoleta y Sportivo Trinidense frente a Olimpia, el más veces campeón del fútbol guaraní. Perú con sus siguientes compromisos en esa zona: Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, mientras que Cienciano de Cusco va contra Melgar de Arequipa. En la zona uruguaya, Montevideo City frente a Defensor Sporting y Boston River frente a Racing de Montevideo. Y en la zona Venezuela, Academia Puerto Cabello frente a Monagas, Caracas Fútbol Club en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de la capital caraqueña frente a Metropolitanos. Y en la Copa Libertadores, los partidos de la primera fase: el rival que le puede salir al subcampeón de Colombia, el equipo del gomelo Lucas González, el Deportes Tolima, o será de Strongers o será Deportivo Táchira. Si es de Strongers, hasta ahí todo bien, pero si es Deportivo Táchira, así como en el 2007. Y eso lo debe saber nuestro colega Manolo Dávila, gran narrador venezolano en la radio y la televisión. Un saludo muy especial para Manolo Dávila y para toda su familia. Y también una feliz Navidad y éxitos en el 2026, lógico, para Manolo Dávila, ya que Venezuela no va a jugar el Mundial de Fútbol, les tocó, mamita querida, y con la grande que se están metiendo. Bueno, esas son cosas que son justamente de lo que está haciendo Venezuela, pero bueno. También en la segunda fase veremos el partido entre Juventud y la Universidad Católica Pero de Ecuador, 2 de mayo contra Alianza Lima. Y mucha atención, que en la primera llave de la fase 2, el ganador de esa llave entre Juventud o Universidad Católica de Ecuador se va a enfrentar a Guaraní de Paraguay. Y ya sabemos con quién le va a atacar el Deportes Tolima, o con Deportivo Táchira o con The Strongers, ese partido que justamente va a ser en la segunda fase. Y el ganador de la llave entre 2 de mayo y Alianza Lima se va a enfrentar frente a Sporting Cristal. Si es 2 de mayo de Paraguay, hasta ahí todo bien. Pero si es con Alianza Lima, mamita querida, que clásico peruano. Un clásico peruano que comienza en el Estadio Nacional y que terminaría en el Estadio Alejandro Villanueva. Pues bueno, esas son las llaves que están pendientes. Y el resto de las llaves: Barcelona de Guayaquil, Ecuador, frente a Argentinos Juniors de Argentina. Nacional de Potosí con colombianos a bordo frente al mundialista Botafogo. Carabobo frente a Huachipato. O'Higgins frente a Bahía. Y Liverpool frente al Deportivo Independiente Medellín, pero no Liverpool de Inglaterra, sino de Uruguay, que están pensando construir su propio estadio. Y los ganadores de la segunda fase de los siguientes compromisos van a acceder a la fase número 3, la fase también previa a la fase de grupos. Bueno, y con eso termina toda la temporada del fútbol de Sudamérica. A todos una feliz Navidad y un próspero 2026.
pero nosotros no paramos en JP Stay. Los esperamos en estos días en los resúmenes del panorama internacional porque van a haber mucho fútbol. Por ejemplo, en Inglaterra, en Italia, en la Copa Africana de Naciones, en Portugal, en Países Bajos, en Rusia, en Turquía, también en otros deportes como el baloncesto con la NBA, que pasado mañana van a tener sus partidos de Navidad, y el Boxing Day, Manchester United frente al Newcastle. Como también van a ver los partidos precisamente del fútbol americano también de los Estados Unidos, preparando en febrero el Super Bowl número 60. También veremos béisbol profesional en estos días de Navidad y fin de año, pero nos corresponde las finales del béisbol. Pero recuerden que a partir del 3 de enero, cubrimiento especial de JP Stay, ponemos todo en el Festival de Festivales Los Paisitas en su edición 41, el Baby Fútbol 2026, porque queremos ver a esas figuras que fueron grandes desde chiquitos. Y por supuesto, el primer evento que tendremos con nuestro equipo de todos, la selección colombiana, la Kings World Cup Nations en Sao Paulo, Brasil. El primer partido a las 4 de la tarde, el próximo 4 de enero, ya en el nuevo año. Colombia enfrentando a Marruecos en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo. También tendremos la Supercopa Española, también tendremos las finales de la Copa Africana de Naciones, que también comienzan el próximo 3 de enero. Y después de eso también comenzamos ya tempranito toda la temporada del fútbol profesional colombiano con la final de la Superliga de Campeones Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, y el próximo viernes 16 de enero ya en el nuevo año, arrancando temprano y rapidito esa Liga 2026 con efecto mundial cuando ya faltan 170 días. Mejor dicho, ya comenzó la cuenta regresiva, no solamente de despedir el 2025, sino también del To Go de la Copa del Mundo, el partido inaugural en el Estadio Azteca, el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, México contra Sudáfrica, y el partido de la selección, el primero que vamos a tener frente a la selección de Uzbekistán. Vamos a tener un mundial, un gran cubrimiento inolvidable en la Copa del Mundo. 104 partidos de la Copa del Mundo en vivo y en directo con la mejor tecnología aquí en JP Stay. Ponemos todo. Y así vamos a vivir este mundial, el de México, el de Estados Unidos y de Canadá 2026. De antemano, unas felices fiestas y un próspero 2026 con este campeón de la Copa Bolivia, Nacional de Potosí, y mucha suerte a todos los equipos, los 10 de Sudamérica, en la Copa Libertadores de América y en la Copa Suramericana, la gran conquista.